La última foto mostraba a dos jóvenes sonriendo en un muelle de Cabo San Lucas, con el Océano Pacífico brillando detrás de ellas. Madison Parker, de 24 años, y su mejor amiga Rachel Torres, de 23, estaban abrazadas con el rostro iluminado de emoción. Madison llevaba un vestido blanco de verano. Rachel, un top de bikini azul y shorts de mezclilla. La foto fue publicada en Instagram a las 3:47 p.m. del 18 de julio de 2019 con el pie de foto, viviendo nuestra mejor vida en un yate. En menos de 48 horas, una de ellas estaría muerta y la otra estaría luchando por su vida en una celda de una cárcel mexicana. Esta es la historia de dos amigas de la infancia de San Antonio, Texas, que recibieron lo que parecía ser la invitación de su vida, una semana en un yate de lujo, frente a la costa de México, organizada por un empresario adinerado al que habían conocido apenas unos meses antes. Prometía sola aventura y el tipo de experiencia que la mayoría de la gente solo ve en las películas. En cambio, se convirtió en una pesadilla que destruiría familias, revelaría una oscura red de explotación y dejaría a una joven tratando de explicar por qué su mejor amiga murió en un barco en medio del Océano Pacífico mientras ella sobrevivió. ¿Qué pasó en ese yate durante la noche del 19 de julio de 2019? ¿Por qué Rachel Torres terminó en el fondo del océano, mientras Madison Parker fue encontrada cubierta de sangre? ¿Fue asesinato defensa propia o un trágico accidente? ¿Y por qué las versiones cambiaban cada vez que alguien las contaba? Durante meses, investigadores en México y Estados Unidos intentaron reconstruir la verdad a partir de testimonios contradictorios, pruebas desaparecidas y una escena del crimen que había sido comprometida antes, incluso de que las autoridades llegaran. Los fiscales mexicanos lo llamaron asesinato. El equipo de defensa de Madison lo llamó supervivencia. La familia de Rachel lo llamó justicia negada. De lo único en lo que todos estaban de acuerdo era en que dos mejores amigas subieron a ese yate y solo una volvió con vida. Madison Rose Parker nació el 12 de marzo de 1995 en San Antonio, Texas, hija de Robert y Jennifer Parker. Era la menor de 3 hijos con 2 hermanos mayores que ambos estaban en el ejército. Su padre trabajaba como capataz de construcción, su madre como higienista dental. Los Parker vivían en una modesta casa de 3 habitaciones en el lado oeste de San Antonio, en un vecindario donde todos se conocían, y los niños jugaban en la calle hasta que oscurecía. Madison siempre fue la aventurera. De niña se subía a todos los árboles, exploraba cada arroyo, y nunca conoció a un desconocido. Su madre más tarde la describiría como intrépida, hasta el punto de la imprudencia. En la secundaria, Madison estaba en el equipo de voleibol, trabajaba medio tiempo en un restaurante local y mantenía un promedio de B, a pesar de casi no estudiar. Era popular sin ser cruel. El tipo de chica que podía hablar con cualquiera y hacer que se sintiera cómodo. Después de graduarse, Madison se inscribió en el San Antonio College, con planes vagos de estudiar gestión hotelera. Completó un año antes de abandonar los estudios para trabajar a tiempo completo en un asador de lujo en el centro. Las propinas eran buenas, a veces llegaba a $300 en una noche de fin de semana ocupada. Y a Madison le encantaban el ritmo acelerado y el ambiente social. Se mudó a un pequeño apartamento con 2 compañeras de piso y pasaba su tiempo libre en clubes, conciertos y escapadas de fin de semana a Austin. Su familia la describía como cariñosa pero impulsiva. Tomaba decisiones rápido, a menudo sin pensar en las consecuencias. Salía con frecuencia pero nunca en serio. Viajaba cada vez que tenía dinero extra, tomando vuelos baratos a Miami, Nueva Orleans y Las Vegas. Su Instagram mostraba a una joven que amaba la vida, amaba a sus amigas y amaba las nuevas experiencias. Tenía 3,400 seguidores y publicaba casi a diario, generalmente fotos de ella con amigos, comida o atardeceres con frases inspiradoras. Rachel María Torres nació el 7 de agosto de 1995, también en San Antonio, apenas 5 meses después que Madison. Sus padres, Miguel y Rosa Torres, habían emigrado de México cuando eran adolescentes y construyeron un próspero negocio de jardinería. Rachel era su única hija con un hermano menor.
La familia Torres vivía en el mismo vecindario que los Parker, a solo 3 cuadras de distancia. Rachel y Madison se conocieron en el kinder y se hicieron mejores amigas al instante. Fueron inseparables durante la primaria, la secundaria y la preparatoria. Mientras Madison era la aventurera extrovertida, Rachel era más cuidadosa y reflexiva. Era una excelente estudiante, se graduó con honores y obtuvo una beca para la Universidad de Texas en San Antonio. Estudiaba enfermería y estaba en su último año cuando ocurrió todo. La familia de Rachel la describía como responsable, cariñosa y determinada. Trabajaba medio tiempo en una clínica médica mientras estudiaba a tiempo completo, mantenía un promedio de 3.8 y planeaba especializarse en enfermería pediátrica. Era muy unida a su familia. Iba a la iglesia todos los domingos con sus padres y ayudaba en el negocio de su padre los fines de semana. Su Instagram tenía 120 seguidores y mostraba una vida más reservada que la de Madison. En su mayoría fotos con la familia, grupos de estudio y algunas salidas nocturnas ocasionales. A pesar de sus caminos diferentes, Madison y Rachel siguieron siendo mejores amigas. Hablaban o se escribían mensajes todos los días. Salían juntas la mayoría de los fines de semana y se consideraban familia. Madison llamaba a Rachel su voz de la razón. Rachel llamaba a Madison su compañera de aventuras. Su amistad era del tipo que había sobrevivido a todas las etapas de crecer, del tipo que la gente suponía que duraría para siempre. Los padres de Rachel querían a Madison como a una segunda hija. A veces se preocupaban por lo impulsiva que era, pero también veían cómo Madison hacía reír a Rachel, cómo la empujaba a divertirse y a no tomarse la vida demasiado en serio. Los Parker sentían lo mismo por Rachel, agradecidos de que su hija tuviera una amiga tan estable y confiable. Ambas familias celebraban las fiestas juntas, asistían a los cumpleaños de la otra, y se consideraban unidas de una manera que iba más allá de la amistad entre las chicas. Ambas jóvenes estaban en esa etapa de la vida en la que todo parece infinito. Madison por fin estaba ganando buen dinero, y pensaba quizá en volver a estudiar algún día. Rachel estaba a pocos meses de graduarse, y ya tenía ofertas de trabajo de 2 hospitales de San Antonio. Hablaban de mudarse juntas una vez que Rachel se graduara, de viajar más de todos los años de amistad que aún tenían por delante. Ninguna imaginaba que un encuentro casual en un club nocturno terminaría en una invitación que acabaría con una vida y destrozaría la otra. La persona que lo cambiaría todo entró al asador donde trabajaba Madison en una ajetreada noche de sábado de marzo de 2019. Su nombre era Carlos Eduardo Monontoya, un empresario mexicano de 38 años que decía ser dueño de hoteles y restaurantes en Cabo San Lucas y Guadalajara. Era alto, vestía ropa cara, hablaba un inglés perfecto con un ligero acento, y le dejó a Madison una propina de $200 por una cuenta de 150. Carlos regresó al restaurante 3 veces más durante las siguientes 2 semanas, siempre pidiendo ser atendido en la sección de Madison. Era encantador y divertido, le preguntaba sobre su vida, elogiaba su sonrisa, pero nunca de forma incómoda o inapropiada. Parecía genuinamente interesado en ella como persona, no solo tratando de coquetear como la mayoría de los hombres que iban al restaurante. Le habló de sus negocios, de su yate, de sus casas en México y California. Le mostró fotos en su teléfono, propiedades de lujo y embarcaciones que parecían demasiado buenas para ser ciertas. En su cuarta visita, Carlos invitó a Madison a una fiesta exclusiva en uno de los hoteles más caros de San Antonio. Era un evento de networking para empresarios y emprendedores. Explicó y pensó que a ella podría gustarle ya que estaba interesada en la industria hotelera. Madison se sintió halagada y emocionada. Preguntó si podía llevar a su Movian a su mejor amiga y Carlos respondió, «Claro, mientras más mejor». Madison y Rachel asistieron a la fiesta el 23 de marzo de 2019. Se llevó a cabo en una suite penthouse con impresionantes vistas del centro de San Antonio. Había unas 30 personas, en su mayoría profesionales bien vestidos de entre 30 y 40 años. Carlos presentó a las chicas como sus nuevas amigas de San Antonio. Se aseguró de que tuvieran bebidas y las incluyó en conversaciones sobre negocios y viajes. Tanto Madison como Rachel quedaron impresionadas.
Este era un mundo que nunca habían experimentado gente hablando casualmente de acuerdos inmobiliarios millonarios e inversiones internacionales. Durante toda la noche, Carlos fue el anfitrión perfecto. Atento sin ser insistente, inclusivo, sin ser condescendiente, amable, sin ser coqueteo. Parecía realmente querer que ellas se divirtieran y se sintieran cómodas en su mundo. Cuando Madison mencionó que siempre había querido viajar más, Carlos habló de todos los lugares increíbles que había visitado. Cuando Rachel comentó que estaba terminando la escuela de enfermería, Carlos habló de las necesidades sanitarias en países en desarrollo y de lo importante que sería su trabajo. Al final de la noche, ambas jóvenes sintieron que habían hecho un amigo poderoso. Carlos les dio su número y les dijo que lo llamaran cuando quisieran aventura o recomendaciones de comida. Mencionó casualmente que en unos días regresaría a Cabo San Lucas, pero que volvería a San Antonio regularmente por negocios. Al despedirse las abrazó y dijo que esperaba verlas pronto. Durante los siguientes 3 meses, Carlos mantuvo el contacto con Madison y Rachel mediante mensajes y llamadas ocasionales. Les enviaba fotos de su yate hermosas, imágenes de atardeceres sobre el Pacífico. Les contaba sobre fiestas que organizaba celebridades, que conocía acuerdos de negocios que cerraba. Nunca pidió nada inapropiado, nunca insinuó nada sexual, ni siquiera sugirió que debían visitarlo en México. Era simplemente un empresario exitoso y amable, que parecía disfrutar de su compañía, y quería seguir en contacto. La invitación llegó el 15 de junio de 2019. Carlos llamó directamente a Madison para decirle que estaba planeando una celebración de una semana en su yate en Cabo San Lucas para el 4 de julio. Invitaría a unas 10 personas, una mezcla de socios comerciales y amigos, y le encantaría que Madison y Rachel se unieran. Todo pagado, por supuesto, vuelos, alojamiento, comida, todo. Sería una oportunidad de vivir el tipo de vacaciones de lujo con las que la mayoría de la gente solo sueña. Madison se emocionó de inmediato. Una semana en un yate en Cabo San Lucas con todos los gastos pagados. Parecía la oportunidad de su vida. Llamó a Rachel apenas colgó el teléfono. Rachel estaba más dudosa. Tenía exámenes finales cerca, trabajaba 3 turnos semanales en la clínica, y una semana en México sonaba extravagante, pero Madison fue persuasiva. Además, Carlos ofrecía volarlas en primera clase, hospedarlas en una villa de lujo, y mostrarles un viaje increíble. Rachel finalmente aceptó pensando que sería una buena forma de celebrar el final de su formación en enfermería. 2 semanas después, Carlos les envió la información de los vuelos. Boletos de primera clase en American Airlines de San Antonio a Cabo San Lucas, saliendo el 17 de julio y regresando el 24 de julio. También envió fotos de la villa donde se hospedarían. Una propiedad impresionante justo frente a la playa con su propia piscina y personal. El yate se llamaba La Serena, una embarcación de lujo de 75 pies que podía alojar cómodamente a 12 personas. Carlos explicó que el grupo pasaría los días en el yate, explorando la costa, visitando playas privadas y simplemente disfrutando del océano. Algunas noches dormirían en el barco. Otras noches regresarían a la villa. Madison y Rachel contaron a sus familias sobre el viaje a finales de junio. Los padres de Madison estaban preocupados pero no alarmados. Su hija tenía 24 años, había viajado antes y iba con su mejor amiga. Hicieron preguntas básicas sobre quién era Carlos, cómo lo conocía Madison y cuáles eran los planes. Madison les aseguró que Carlos era un empresario legítimo, que ella y Rachel estarían juntas todo el tiempo, y que era un viaje en grupo con otras personas, no solo ellas con Carlos. Los padres de Rachel estaban más inquietos. Miguel Torres hizo preguntas detalladas sobre Carlos, sobre sus negocios y sobre por qué invitaba a su hija a un viaje tan caro. Rachel les mostró las fotos de las propiedades, y del yate de Carlos explicó que era una oportunidad de networking y unas vacaciones, y prometió llamar a casa todos los días. Rosa Torres tenía un presentimiento, pero no quería ser sobreprotectora. Rachel tenía 23 años, era responsable y no estaría sola. Después de mucha conversación, dieron su bendición, pero hicieron que Rachel prometiera ser cuidadosa.
Ambas jóvenes pasaron las 2 semanas previas al viaje preparándose. Compraron ropa nueva, trajes de baño y vestidos ligeros adecuados para unas vacaciones en un yate de lujo. Se hicieron manicuras, pedicuras y cortes de cabello. Publicaron en redes sociales sobre el viaje que se acercaba, generando emoción y envidia entre sus amigos. Las historias de Instagram de Madison mostraban cómo empacaba, probaba conjuntos y contaba los días. Rachel era más reservada, pero claramente emocionada, publicando una foto de sus boletos de avión, con la frase, "Cabo allá vamos". El 16 de julio de 2019, el día antes de la partida, Madison y Rachel almorzaron en su restaurante mexicano favorito en San Antonio. Hablaron del viaje, de lo que harían, de lo increíble que sería. Rachel expresó cierta inquietud por estar rodeada de tanta gente adinerada y sentirse fuera de lugar. Madison le dijo que no se preocupara, que ellas merecían vivir ese tipo de lujo, que Carlos las había invitado porque realmente las apreciaba como personas. Esa noche, ambas cenaron con sus familias. La madre de Madison preparó su comida favorita, enchiladas y arroz español. Comieron en el patio trasero hablando del viaje, pidiendo a Madison que prometiera mantenerse segura y comunicarse con frecuencia. Su padre le dio $500 en efectivo para emergencias, aunque Carlos había dicho que todo estaba pagado. Sus hermanos la molestaron bromeando sobre salir con un empresario mexicano rico, pero Madison insistió en que Carlos era solo un amigo. Rachel cenó con sus padres y su hermano menor en su casa. Rosa preparó carne asada y tortillas hechas a mano. La familia habló sobre la próxima graduación de Rachel en agosto, sobre las ofertas de trabajo que había recibido, y sobre cómo este viaje era una celebración de todo su esfuerzo. Miguel le recordó a Rachel que respetara las costumbres mexicanas, que evitara beber demasiado y que llamara a casa si algo se sentía mal. Rachel prometió que sería cuidadosa y que Madison cuidaría de ella. Ninguna de las dos familias tenía idea de que esa sería la última comida normal que compartirían con sus hijas. Ninguna imaginaba que en menos de una semana estarían enfrentando la muerte, investigaciones internacionales y preguntas que nunca tendrían una respuesta completa. Confiaban en sus hijas. Confiaban en que dos jóvenes responsables podrían manejar unas vacaciones con un empresario que parecía generoso y amable. Esa confianza resultaría ser el dolor más grande que jamás tendrían que soportar. La mañana del 17 de julio de 2019 fue brillante y despejada en San Antonio. Madison pasó a recoger a Rachel a las 8 a.m. para su vuelo de las 11:30. Se tomaron una selfie en el coche de Madison, con su equipaje en el asiento trasero, ambas vestidas con ropa cómoda para viajar y luciendo emocionadas. Madison la publicó en Instagram con el pie de foto, "Rumbo a México con mi chica". Rachel se la envió a su madre con emojis de corazones. En el Aeropuerto Internacional de San Antonio, hicieron el check-in para su vuelo en primera clase, pasaron seguridad y esperaron en la puerta. Madison publicó historias en Instagram del aeropuerto, de sus pases de abordar y de Rachel riéndose por algo en su teléfono. Enviaron mensajes a sus familias diciendo que abordarían a tiempo. El último mensaje de Madison a su madre decía, "Te quiero, mamá. Hablamos pronto". El último mensaje de Rachel a su padre decía, "En el avión. Llamamos cuando aterricemos". El vuelo a Cabo San Lucas duró aproximadamente 3 horas. Madison y Rachel disfrutaron la experiencia de primera clase, tomando fotos de sus asientos amplios, del champán de cortesía y de la comida caliente servida en platos reales. Madison publicó todo en sus historias, acumulando cientos de likes y comentarios de amigos envidiosos. Aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos a la 1:43 p.m., hora local. Carlos las estaba esperando en la zona de llegadas, sosteniendo un cartel con sus nombres y vistiendo pantalones de lino blanco y una camisa azul. Las saludó con abrazos, ayudó con su equipaje y las condujo a una camioneta Mercedes negra, donde un chofer las esperaba. Durante los 30 minutos de trayecto hacia la villa, Carlos señaló lugares importantes y explicó las actividades planeadas para la semana. Esa noche descansarían y se instalarían. Al día siguiente abordarían el yate, y los siguientes 5 días los pasarían explorando la costa con regresos ocasionales a la villa. La villa era exactamente tan hermosa como en las fotos,
Una estructura moderna y blanca con ventanales del piso al techo, una piscina privada y una vista impresionante del Mar de Cortés. Carlos les mostró su habitación, una amplia suite, con una cama king size, baño privado y un balcón con vista al océano. Les explicó que la cena se serviría a las 8 p.m., en la terraza, que debían ponerse cómodas y que el personal las ayudaría con todo lo que necesitaran. Madison y Rachel pasaron la tarde explorando la villa, nadando en la piscina y subiendo fotos a las redes sociales. El Instagram de Madison mostraba la propiedad de lujo desde todos los ángulos. La piscina, la vista, su hermosa habitación, el baño con tina profunda. Subtituló una foto con «Viviendo como realeza en Cabo». Rachel fue más reservada, publicando solo 2 fotos de la vista al océano, con leyendas simples sobre sentirse agradecida por la oportunidad. Ambas jóvenes llamaron a casa alrededor de las 5 p.m. Madison le dijo a su madre que la villa era increíble, que Carlos había sido un perfecto caballero y que todo estaba maravilloso. Rachel les dijo a sus padres que habían llegado bien, que el lugar era hermoso y que llamaría de nuevo al día siguiente. Ninguna mencionó nada preocupante. Ambas familias se acostaron esa noche sintiéndose aliviadas de que sus hijas hubieran llegado bien y estuvieran disfrutando. A las 8 p.m., Madison y Rachel se unieron a Carlos y a otros 4 invitados para cenar en la terraza de la villa. Los otros invitados eran 2 parejas estadounidenses de unos 40 años, quienes dijeron ser socios de negocios de Carlos. Todos eran amables y acogedores. La cena fue preparada por un restaurante local, varios platos de mariscos frescos, carnes a la parrilla y especialidades mexicanas. El vino y los cócteles fluían sin parar. La conversación era ligera, mayormente sobre viajes, negocios y el clima hermoso. Carlos estaba encantador y atento, asegurándose de que Madison y Rachel se sintieran incluidas en todas las conversaciones. Les preguntó sobre sus vidas en San Antonio, sus familias y sus planes para el futuro. Los otros invitados también fueron amables, elogiando a las jóvenes y tratándolas como amigas valiosas, y no como simples invitadas. Al final de la noche, Madison y Rachel se sentían completamente cómodas. Esto era exactamente lo que habían esperado: unas vacaciones de lujo con gente interesante en un lugar hermoso. Se fueron a dormir cerca de la medianoche, alegres por el vino y agotadas por el viaje. Madison publicó una última historia en Instagram antes de dormir, una foto del océano de noche, con el pie de foto «Mejor día de mi vida». No tenía idea de que en menos de 48 horas, ese océano guardaría un terrible secreto que lo cambiaría todo. La mañana siguiente, el 18 de julio de 2019, comenzó perfectamente. Madison y Rachel se despertaron alrededor de las 9:00 am, con un sol brillante y el sonido de las olas. Desayunaron en su balcón con fruta fresca y pasteles que el personal de la villa les llevó. Aproximadamente a las 11 a.m., Carlos tocó a su puerta para decirles que el yate estaba listo y que debían empacar una pequeña bolsa con lo que necesitarán para los próximos días. El trayecto al puerto tomó 20 minutos. La Serena estaba atracada en un muelle privado en Cabo San Lucas, y era aún más impresionante en persona que en las fotos. El yate tenía 75 pies de largo, era completamente blanco y reluciente, con ventanas polarizadas y una amplia cubierta superior. Carlos explicó que tenía 4 camarotes para invitados, una cocina completa, un comedor, múltiples áreas para descansar, y podía alojar cómodamente a 12 personas. El capitán era un hombre local llamado Miguel Sánchez, quien había trabajado para Carlos durante 5 años. También había 2 tripulantes, una cocinera llamada Rosa y un marinero llamado Jorge. Madison y Rachel abordaron el yate al mediodía junto con los mismos 4 invitados de la cena de la noche anterior. Todos estaban en modo vacaciones, usando trajes de baño y salidas de playa, llevando protector solar y gafas de sol. Carlos dio un breve recorrido por el yate, mostrando los camarotes, la cocina, los baños y la cubierta superior donde ocurriría la mayor parte de la convivencia. A Madison y Rachel les asignaron un camarote con 2 camas individuales, un baño pequeño y una ventana con vista al océano. El yate salió del puerto a las 12:45 p.m.
y se dirigió hacia el sur siguiendo la costa. El plan, explicó Carlos, era navegar por unas horas a anclar en una playa privada para nadar y almorzar, y luego continuar hacia el sur hasta una cala tranquila donde pasarían la noche. El clima era perfecto, soleado, cálido, y con la brisa justa para mantener a todos cómodos. Madison y Rachel pasaron la mayor parte de la tarde en la cubierta superior tomando el sol, bebiendo margaritas y tomando fotos. Las publicaciones de ese día en Instagram mostraban pura felicidad. Madison subió fotos de ella y Rachel en el yate con subtítulos como Vida en yate y Viviendo el sueño. Publicó videos del océano, de la costa y del yate avanzando por el agua. Rachel subió menos fotos, pero parecía igual de feliz, sonriendo en cada toma, disfrutando claramente. Ambas enviaron mensajes a sus familias alrededor de la 1 p.m., diciendo que estaban en el yate y que lo estaban pasando increíble. Cerca de las 4:30 p.m., el yate ancló cerca de una playa privada accesible solo por barco. Todos saltaron al agua para nadar y refrescarse. Carlos tenía juguetes acuáticos, tablas de remo y flotadores inflables. Madison y Rachel jugaron en el agua como niñas, riendo y salpicándose. La cocinera sirvió ceviche fresco y cervezas frías en la cubierta superior. Era el tipo de momento perfecto de vacaciones del que la gente habla durante años. A las 6:00 p.m., el yate continuó hacia el sur, alejándose de las zonas pobladas de Cabo San Lucas y acercándose a una costa más remota. El capitán Miguel explicó que anclarían para pasar la noche en una cala tranquila a unas 2 horas de distancia. Esa área era conocida por sus hermosos atardeceres y aguas calmadas. La mayoría de los invitados se retiraron a sus camarotes para ducharse y cambiarse para la cena. Madison y Rachel se turnaron en su diminuto baño, maquillándose y poniéndose vestidos ligeros para la noche. La cena se sirvió en la cubierta superior a las 8:30 p.m. Pescado a la parrilla, arroz, verduras y varias botellas de vino caro. Mientras el sol se ocultaba sobre el Océano Pacífico, todo el grupo observó maravillado, tomando fotos y videos. Carlos propuso un brindis por las nuevas amistades y las experiencias inolvidables. Todos bebieron a eso, chocando sus copas y sintiéndose agradecidos de formar parte de un momento tan hermoso. Después de la cena, la noche se convirtió en una fiesta. Carlos sacó un altavoz y puso música. Apareció más alcohol, tequila, vodka, ron. La gente bailó, rió y contó historias. Madison y Rachel estaban viviendo el mejor momento de sus vidas, bailando juntas, tomándose selfies, bebiendo cócteles. A las 10:37 p.m. Madison publicó lo que sería su última historia de Instagram, un video corto de Rachel bailando con el océano de fondo, subtitulado simplemente My Girl. Para la medianoche, la mayoría de los invitados se habían ido a dormir. Las dos parejas estadounidenses se retiraron a sus camarotes, cansadas del sol y del alcohol. El capitán Miguel y la tripulación estaban en sus cuartos. Solo quedaban Carlos, Madison y Rachel en la cubierta superior, bebiendo shots de tequila y conversando. La conversación era relajada y amistosa. El tipo de charla que ocurre después de demasiadas copas, cuando todos se sienten como los mejores amigos. Ese fue el último momento de paz. Lo que ocurrió en las siguientes 2 horas resultaría en una muerte, una sobreviviente traumatizada y una investigación internacional que nunca lograría responder todas las preguntas. La línea de tiempo oficial, basada en testimonios posteriores y evidencia, mostró que Rachel Torres murió en algún momento entre la 1:30 a.m. y las 2:15 a.m. del 19 de julio de 2019. ¿Pero cómo murió? ¿Y por qué se convertiría en el centro de un intenso debate? El 19 de julio de 2019 comenzó aproximadamente a las 2:20 a.m., cuando el capitán Miguel Sánchez fue despertado por gritos. Más tarde testificaría que escuchó la voz de una mujer gritando «¡Ayuda!» y «¡Oh, Dios mío!» repetidamente. Agarró su linterna y corrió a la cubierta principal, donde encontró a Madison Parker, cubierta de sangre, histérica y sola. Según la declaración inicial de Miguel ante las autoridades mexicanas, Madison estaba sentada en la cubierta cerca de la barandilla. Su vestido blanco estaba empapado de sangre. Sus manos,
y su rostro también estaban llenos de sangre. Lloraba sin control y repetía: «Se cayó, se cayó. Rachel se cayó». Miguel miró de inmediato alrededor buscando a Rachel Torres, pero no vio a nadie más en la cubierta. Le preguntó a Madison dónde estaba Rachel, y Madison señaló hacia el océano y dijo: «Se fue. Cayó al agua». Miguel activó inmediatamente la alarma del yate para despertar a todos y llamó a la Guardia Costera Mexicana por la radio de emergencia. La hora era 2:23 a.m. Según los registros de la Guardia Costera, Miguel reportó a una pasajera caída por la borda y dio sus coordenadas. Luego, despertó a Jorge el marinero y le ordenó preparar los reflectores y los salvavidas. Ambos hombres iluminaron el agua alrededor del yate con potentes luces, buscando cualquier señal de Rachel. Para entonces, los demás invitados habían salido de sus camarotes. Las dos parejas estadounidenses, aún medio dormidas y confundidas, preguntaron qué estaba pasando. Miguel explicó que una de las jóvenes había caído por la borda. Todos comenzaron de inmediato a ayudar con la búsqueda mirando por las barandillas y gritando el nombre de Rachel en la oscuridad. El océano estaba completamente negro, excepto por el haz de las luces de búsqueda. No había señal alguna de Rachel. Madison estaba en shock, temblando violentamente y apenas podía hablar. Rosa, la cocinera, la envolvió en una manta e intentó obtener información de ella. Rosa hablaba poco inglés, pero entendió lo suficiente. Madison repetía: «Accidente, se cayó» y «tanta sangre». Rosa notó que Madison tenía lo que parecían ser heridas defensivas en los brazos, rasguños y moretones que lucían recientes. Las manos de Madison también estaban cortadas con profundas heridas en ambas palmas. Carlos apareció en la cubierta a las 2:28 a.m. Según las declaraciones de los testigos, llevaba solo unos shorts y varios notaron que parecía sorprendentemente calmado para alguien cuya invitada acababa de caer al mar. Carlos se acercó a Madison y le preguntó qué había pasado. Madison lo miró pero no respondió. Solo seguía llorando y temblando. Entonces Carlos tomó el control de la situación, organizando los esfuerzos de búsqueda y confirmando que ya se había llamado a la Guardia Costera. La Guardia Costera Mexicana llegó a las 3:15 a.m. con 2 botes patrulla y un helicóptero. Para ese momento, casi una hora había pasado desde que Rachel cayó al agua. Las posibilidades de encontrarla con vida disminuían con cada minuto. Los oficiales de la Guardia Costera abordaron la Serena y comenzaron a entrevistar a todos los que estaban en el yate. Comenzaron con el capitán Miguel, quien explicó que había sido despertado por gritos, encontró a Madison cubierta de sangre y llamó inmediatamente por ayuda. Cuando los oficiales se acercaron a Madison, ella seguía envuelta en la manta, aún temblando, aún llorando. Un oficial llamado Teniente Marco Hernández, que hablaba inglés fluido, le preguntó qué había pasado. La primera declaración de Madison, dada a las 3:34 a.m. y registrada por la Guardia Costera, fue breve y confusa. Dijo que ella y Rachel habían estado en la cubierta superior con Carlos. Estaban bebiendo. Rachel se molestó por algo. Rachel se levantó cerca de la barandilla. Rachel perdió el equilibrio. Rachel cayó por la barandilla al océano. Madison intentó agarrarla, pero no pudo alcanzarla. El teniente Hernández preguntó a Madison sobre toda la sangre. Madison miró hacia abajo como si viera la sangre por primera vez. Dijo que no sabía de dónde provenía. Tal vez se cortó intentando alcanzar a Rachel. Tal vez Rachel golpeó algo al caer. No estaba segura. Todo ocurrió muy rápido. El teniente Hernández anotó en su informe que Madison parecía estar en un estado de shock genuino y no era capaz de dar una declaración coherente y detallada en ese momento. Luego, los oficiales de la Guardia Costera entrevistaron a Carlos. Su declaración, también dada alrededor de las 3:40 p.m., fue notablemente más detallada y calmada. Carlos dijo que él, Madison y Rachel habían estado bebiendo tequila en la cubierta superior después de que todos los demás se hubieran ido a dormir. La conversación era amistosa y divertida. En un momento Rachel se levantó y caminó hacia la barandilla para mirar el océano.
Estaba muy ebria, tropezando un poco. Se apoyó en la barandilla para estabilizarse. Entonces de repente cayó al agua. Sucedió tan rápido que ni Carlos ni Madison pudieron reaccionar a tiempo. Madison corrió hacia la barandilla y gritó por Rachel. Carlos fue a buscar ayuda. El teniente Hernández preguntó a Carlos sobre la sangre. Carlos dijo que no sabía de dónde provenía. Él estaba sentado a varios metros cuando Rachel cayó. No vio que Madison se lastimara. Supuso que Madison se habría cortado con algo al intentar alcanzar a Rachel por la barandilla. El teniente Hernández consideró inusual la compostura de Carlos, pero no necesariamente sospechosa. Algunas personas se mantienen calmadas en emergencias mientras que otras se derrumban. La búsqueda de la Guardia Costera continuó durante 3 horas más, utilizando helicópteros con cámaras térmicas, botes patrulla con reflectores y buzos que revisaron la zona inmediata alrededor del yate. No encontraron nada. Ninguna señal de Rachel Torres. Ninguna ropa, zapatos ni cuerpo. A las 6:30 am, cuando el sol comenzaba a salir sobre el Océano Pacífico, el teniente Hernández tomó la difícil decisión de suspender la búsqueda activa. Continuarían monitoreando la zona y emitirían alertas a todos los barcos de la región. Pero después de más de 4 horas en mar abierto, la probabilidad de encontrar a Rachel con vida era prácticamente nula. Madison fue llevada a un camarote y puesta bajo observación por una oficial femenina de la Guardia Costera. Había dejado de llorar, pero permanecía en silencio mirando al vacío. La oficial notó que Madison parecía estar en shock psicológico. A las 7:00 el teniente Hernández informó a Madison que necesitarían llevarla a la estación de la Guardia Costera en Cabo San Lucas para un interrogatorio formal. Madison asintió, pero no habló. Se le permitió cambiarse del vestido ensangrentado a ropa limpia de su camarote. El yate fue escoltado de regreso a Cabo San Lucas por la Guardia Costera, llegando a las 8:45 am. La policía local estaba esperando en el muelle junto con investigadores del Ministerio Público, la Agencia Fiscal de México. Todos los que estaban en el yate fueron llevados a la estación de policía para dar declaraciones formales. Madison, como la última persona confirmada que estuvo con Rachel antes de su muerte, fue llevada por separado y colocada en una sala de interrogatorio. Las consecuencias inmediatas fueron caóticas. Las parejas estadounidenses fueron interrogadas durante horas aunque habían estado dormidas y no sabían nada de lo ocurrido. El capitán Miguel Rosa y Jorge fueron interrogados extensamente sobre lo que vieron y oyeron. Carlos fue interrogado durante casi 6 horas, dando múltiples declaraciones detalladas sobre los acontecimientos de la noche. Madison, todavía en shock, traumatizada y ahora bajo sospecha, se sentó en esa sala de interrogatorio tratando de explicar cómo había muerto su mejor amiga. A las 11:30 am del 19 de julio de 2019, mientras los investigadores interrogaban a todos en el yate, una detective en San Antonio, Texas, llegó a la casa de la familia Torres para informarles que Rachel estaba desaparecida y se presumía muerta. La detective Margaret Simmons había sido asignada por el Departamento de Policía de San Antonio para coordinarse con las autoridades mexicanas y servir como enlace con la familia. Rosa Torres abrió la puerta y supo de inmediato por la expresión de la detective que algo terrible había ocurrido. Llamó a su esposo Miguel. Los 3 se sentaron en la sala mientras la detective explicaba que Rachel había caído por la borda de un yate frente a la costa de México temprano esa mañana. La Guardia Costera Mexicana había realizado una búsqueda extensa, pero no había encontrado a Rachel. Madison Parker estaba a salvo, pero estaba siendo interrogada por las autoridades mexicanas. La investigación estaba en curso. Rosa Torres se desplomó. Apenas 2 días antes había abrazado a su hija para despedirse. En esa misma casa había visto a Rachel salir con su maleta emocionada por sus vacaciones. Ahora un desconocido le decía que Rachel se había ido perdida en algún lugar del Pacífico, y ni siquiera tenían un cuerpo para llevar a casa. Miguel Torres exigió saber cómo había ocurrido, por qué su hija cayó por la borda donde estaba Madison y qué estaba haciendo la policía mexicana para encontrar a Rachel. La detective Simmons solo pudo brindar información limitada. Los detalles aún no estaban claros.
Madison había dado una declaración diciendo que Rachel cayó por la borda accidentalmente. La investigación continuaba, y las autoridades mexicanas proporcionarían más información a medida que estuviera disponible. Ella aseguró a la familia Torres que tanto la policía de San Antonio como el consulado estadounidense en México estaban involucrados y los mantendrían informados. El hermano menor de Rachel, David, de 19 años, escuchó el alboroto y bajó corriendo. Cuando sus padres le dijeron que Rachel había muerto, golpeó un agujero en la pared de la sala y luego se desplomó en el sofá sollozando. El sacerdote de la familia, el padre Antonio de su iglesia, fue llamado a la casa. Llegó en 30 minutos y permaneció con la familia durante todo el día rezando y ofreciendo el consuelo que pudo. Al mediodía la noticia se había difundido por el vecindario de San Antonio. Amigos y familiares comenzaron a llegar a la casa de los Torres, llevando comida, ofreciendo condolencias y preguntando qué había pasado. Nadie podía creerlo. Rachel Torres, la responsable, la estudiante de enfermería, la buena chica que nunca causaba problemas, había muerto a los 23 años en un yate en México. No tenía sentido. La gente seguía preguntando si había alguna posibilidad de que aún estuviera viva, tal vez rescatada por un barco de pesca, tal vez varada en alguna playa. La detective Simmons tuvo que explicar repetidamente que las probabilidades de supervivencia después de tantas horas en el océano eran prácticamente nulas. Alrededor de las 12:00 p.m., la familia Torres fue informada de que Madison Parker seguía bajo custodia de las autoridades mexicanas para ser interrogada. La primera reacción de Rosa Torres fue exigir hablar con Madison, preguntarle qué había pasado y entender cómo murió Rachel. Pero las autoridades explicaron que Madison era técnicamente testigo y posiblemente sospechosa, y que el contacto con la familia de la víctima no estaba permitido en ese momento. Esta información cambió algo en el duelo de la familia Torres. De repente, Madison, la mejor amiga de Rachel desde el kinder, la chica a la que habían tratado como una segunda hija, era sospechosa de la muerte de Rachel. Miguel Torres comenzó a cuestionarlo todo. ¿Por qué Madison seguía viva mientras Rachel estaba muerta? ¿Qué realmente sucedió en ese yate? ¿Por qué Madison estaba cubierta de sangre? El dolor de la familia se mezclaba con confusión y enojo. Querían respuestas. Querían el cuerpo de su hija. Querían justicia. Aproximadamente al mismo tiempo en que la familia Torres se enteraba de la muerte de Rachel, el compañero de la detective Simmons informaba a la familia Parker sobre la situación. Robert y Jennifer Parker estaban en el trabajo cuando recibieron llamadas pidiéndoles que regresaran a casa inmediatamente. Cuando llegaron, el detective Thomas Grant los esperaba en el porche. La noticia para los Parker era terrible y complicada. Su hija Madison estaba físicamente a salvo, pero estaba detenida por las autoridades mexicanas en relación con la muerte de Rachel Torres. Rachel había caído por la borda de un yate temprano esa mañana y se presumía muerta. Madison había estado en el yate en ese momento. Las circunstancias exactas estaban bajo investigación. Madison necesitaría representación legal. El consulado estadounidense había sido notificado y brindaba asistencia. La primera reacción de Jennifer Parker fue alivio al saber que Madison estaba viva, seguido inmediatamente de horror al saber que Rachel había muerto. La primera pregunta de Robert Parker fue si Madison estaba arrestada. El detective Grant explicó que Madison estaba detenida para ser interrogada, lo cual era procedimiento estándar en las investigaciones mexicanas, pero no se habían presentado cargos formales. Sin embargo, la situación era grave y complicada por la jurisdicción internacional. Los hermanos mayores de Madison, Jason y Kevin, corrieron a casa desde sus bases militares en respuesta a las llamadas frenéticas de sus padres. La familia se reunió en la sala tratando de entender lo que había ocurrido. Jason comenzó inmediatamente a investigar la ley penal mexicana. Kevin llamó a un abogado militar que conocía para pedir consejo. Jennifer lloraba y seguía diciendo que debía haber algún error, que Madison nunca lastimaría a nadie, especialmente a Rachel. Al anochecer, ambas familias ya habían contratado abogados. La familia Torres contrató a Roberto Méndez, un abogado penal en San Antonio,
con experiencia en casos internacionales. La familia Parker contrató a Sarah Chen, una abogada defensora que había trabajado en varios casos de estadounidenses detenidos en México. Ambos abogados comenzaron de inmediato a trabajar para obtener información de las autoridades mexicanas y proteger los intereses de sus clientes. La primera llamada telefónica entre Madison y sus padres ocurrió a las 7:30 p.m. del 19 de julio. Madison tuvo permitido un breve llamado supervisado desde la estación de policía en Cabo San Lucas. Lloraba tanto que apenas podía hablar. Les dijo a sus padres que estaba bien físicamente, pero que Rachel había muerto y que era su culpa, y que no había querido que nada de esto ocurriera. Continuaba disculpándose y diciendo: «Intenté agarrarla, pero no pude alcanzarla». Jennifer Parker intentó calmar a su hija y obtener información, pero Madison estaba incoherente. Robert Parker preguntó si Madison había hablado con la policía. Madison dijo que sí, que había dado varias declaraciones. Robert le indicó firmemente que no dijera nada más sin la presencia de un abogado. Madison dijo que estaba bien, pero necesitaba que sus padres entendieran que fue un accidente que nunca lastimaría a Rachel, y que había intentado salvarla. La llamada estuvo limitada a 10 minutos y fue cortada antes de que Madison pudiera explicar más. Sus padres quedaron con más preguntas que respuestas. Llamaron de inmediato a Sarah Chen para transmitir lo que Madison había dicho. Chen les indicó que las declaraciones de Madison a la policía mexicana podrían ser problemáticas dependiendo de lo que había dicho y de cómo se había documentado. Chen estaba trabajando para obtener permiso para visitar a Madison y coordinaba con un abogado mexicano llamado Ricardo Álvarez, quien actuaría como asesor local. Esa primera noche fue insoportable para ambas familias. La familia Torres se sentó junta en la sala mirando fotos de Rachel llorando, rezando e intentando comprender cómo había sucedido. Amigos y familiares iban y venían llevando comida que nadie comía, ofreciendo consuelo que no ayudaba. Rosa Torres mantuvo el número de Rachel en marcación rápida en su propio teléfono y lo presionaba constantemente solo para escuchar el mensaje de voz de Rachel una vez más. La familia Parker estaba dividida entre el dolor por Rachel y el miedo por Madison. No podían creer que Madison fuera tratada como sospechosa. Ella y Rachel eran como hermanas. Madison habría muerto antes de lastimar a Rachel. Tenía que haber una explicación. Tenía que haber sido un accidente. Pero el hecho de que Madison estuviera cubierta de sangre y Rachel muerta creaba una imagen perturbadora que no podían explicar. Ninguna de las dos familias durmió esa noche. Permanecieron despiertas esperando noticias, revisando sus teléfonos por llamadas de las autoridades, rezando por distintos desenlaces. La familia Torres rezaba para que de alguna manera Rachel fuera encontrada con vida. La familia Parker rezaba para que Madison fuera liberada y exonerada. Ninguna de las plegarias se respondería como esperaban. Por la mañana la historia había salido en los medios de San Antonio. Mujer local desaparecida tras incidente en yate en México. Era el titular en el sitio web del Express News. Esa misma tarde los medios nacionales difundieron la noticia. En las noticias de la noche, CNN y Fox News la cubrieron dos jóvenes de Texas, un yate de lujo, una muerte en aguas mexicanas. Tenía todos los elementos para cautivar al público. La pesadilla apenas comenzaba. Durante las siguientes 48 horas, los investigadores mexicanos realizaron interrogatorios intensivos a todos los que habían estado en La Serena. Lo que descubrieron fueron múltiples versiones del mismo evento, cada una diferente en detalles cruciales, que determinarían si la muerte de Rachel Torres fue un accidente, negligencia o asesinato. La declaración formal de Madison Parker, dada el 20 de julio tras la llegada de su abogado, fue más detallada que su relato inicial traumatizado, pero aún contenía vacíos e incertidumbres. Según Madison, ella, Rachel y Carlos habían sido los últimos en la cubierta superior después de que todos los demás se habían ido a dormir. Estaban bebiendo tequila y conversando. La conversación era amistosa y divertida, nada inusual ni preocupante. Alrededor de la 1:30 a.m., Rachel se levantó y dijo que quería ver mejor las estrellas.
Caminó hacia la barandilla al borde de la cubierta superior. Madison y Carlos se quedaron donde estaban sentados en los cojines de la cubierta. Rachel se apoyó en la barandilla y miró al cielo. Estaba muy ebria, balanceándose un poco. Madison le gritó que tuviera cuidado, pero Rachel se rió y dijo que estaba bien. Luego, según Madison, Rachel intentó inclinarse más sobre la barandilla para mirar el agua debajo. La barandilla en esa parte del yate tenía solo aproximadamente 1 metro de altura. Rachel perdió el equilibrio y comenzó a inclinarse hacia adelante. Madison vio lo que ocurría y se levantó para intentar agarrarla. Corrió hacia su amiga y extendió la mano logrando sujetar el brazo de Rachel, pero ella ya se inclinaba sobre el borde, y el impulso era demasiado. Madison intentó jalar a Rachel de vuelta, pero no pudo. Rachel cayó al océano. Madison dijo que gritó y se inclinó sobre la barandilla intentando ver a Rachel en la oscuridad del agua. No pudo ver nada. Gritó a Carlos para que la ayudara. Luego corrió a la cubierta principal para intentar llegar a donde Rachel podría estar en el agua. Se cortó las manos con algo. No recordaba qué. Entraba en pánico y gritaba. Apareció el capitán Miguel y tomó el control llamando a la guardia costera mientras Madison permanecía allí en shock. Cuando los investigadores presionaron a Madison sobre la sangre en su vestido y cabello, ella no pudo explicarlo. Dijo que tal vez se cortó con la barandilla al intentar agarrar a Rachel. Tal vez Rachel golpeó su cabeza con algo al caer, y la sangre se manchó en Madison. Luego, honestamente, no recordaba. Todo pasó muy rápido, y estaban ebrias y en pánico. Solo recordaba haber intentado salvar a Rachel, y fallar. Al ser preguntada sobre su relación con Rachel, Madison se emocionó. Ella y Rachel habían sido mejores amigas durante 18 años. Se querían como hermanas. Nunca lastimaría a Rachel. La idea de que alguien pensara que podría haber hecho daño a Rachel la enfermaba. Esto fue un horrible accidente. Daría cualquier cosa por regresar y salvar a Rachel. Debería haber detenido a Rachel de acercarse a la barandilla. Fue su culpa por no ser más cuidadosa, por permitir que Rachel bebiera tanto, por no protegerla mejor. Los abogados de Madison, tanto Sarah Chen como el asesor local Ricardo Álvarez, sostenían que su clienta era una testigo traumatizada de un accidente trágico y no debía ser detenida. Solicitaron que Madison fuera liberada a custodia estadounidense y permitida para regresar a casa mientras continuaba la investigación. Los fiscales mexicanos negaron esta solicitud, alegando que había demasiadas inconsistencias en el relato de Madison y que ella seguía siendo una persona de interés en lo que podría ser una investigación por homicidio. La declaración formal de Carlos Monontoya, dada el 20 de julio, coincidía en algunos aspectos con la de Madison, pero difería en detalles cruciales. Carlos confirmó que los tres habían estado bebiendo en la cubierta superior. Confirmó que Rachel caminó sola hacia la barandilla y que parecía muy ebria. Pero su versión de lo que ocurrió después era diferente. Según Carlos, Rachel no se cayó. Ella y Madison habían estado discutiendo. No podía recordar sobre qué era la discusión. Algo trivial agravado por el alcohol. Rachel se levantó enojada y caminó hacia la barandilla para alejarse de Madison. Madison la siguió y continuó discutiendo. Las dos jóvenes estaban de pie frente a la barandilla cara a cara con la voz elevada. Carlos dijo que se levantó para intervenir porque la discusión parecía intensificarse. Al acercarse afirmó haber visto a Madison empujar a Rachel. No con fuerza, solo un empujón. El tipo de empujón que ocurre en una discusión entre amigas, pero Rachel estaba de espaldas a la baja barandilla, y el empujón la hizo perder el equilibrio. Cayó hacia atrás sobre la barandilla. Madison intentó alcanzarla de inmediato, pero falló. Rachel desapareció en el oscuro océano. Carlos dijo que Madison entonces comenzó a gritar y corrió a diferentes partes de la cubierta tratando de ver a Rachel en el agua. Carlos dijo que fue a buscar ayuda del capitán. Cuando regresó, Madison estaba cubierta de sangre. Aunque Carlos dijo que no vio cómo se lesionó Madison, asumió que ocurrió cuando Madison intentó agarrar a Rachel o cuando corría por la cubierta en la oscuridad. Cuando los investigadores le preguntaron a Carlos por qué no mencionó ninguna discusión en su declaración inicial,
Carlos dijo que estaba tratando de proteger a Madison. Sabía que admitir que hubo una discusión haría que Madison se viera mal. Pero ahora que estaba siendo interrogado formalmente bajo juramento, tenía que decir la verdad. La verdad era que Madison empujó a Rachel durante una discusión. Rachel cayó por la barandilla y fue un accidente causado por la ira y el alcohol, no un asesinato. El abogado de Carlos, un reconocido abogado mexicano llamado Fernando Ríos, enfatizó que Carlos era un testigo cooperativo sin motivo para dañar a ninguna de las jóvenes. Carlos no tenía nada que ganar con la muerte de Rachel, y todo que perder, incluyendo la posible responsabilidad por el incidente ocurrido en su yate. Su testimonio debía considerarse creíble porque no tenía razones para mentir. Las dos parejas estadounidenses que habían estado durmiendo durante el incidente dieron declaraciones consistentes entre sí, pero no aportaron mucho a la investigación. Ninguna pareja había oído ni visto nada hasta que el capitán Miguel activó la alarma. Ambas parejas describieron la noche anterior como agradable y normal. No habían notado tensión entre Madison y Rachel. No habían visto consumo excesivo de alcohol ni señales de alerta. Se fueron a la cama alrededor de la medianoche y despertaron con el caos. La declaración del capitán Miguel Sánchez fue crítica porque él fue la primera persona en ver a Madison después de que Rachel cayó por la borda. Miguel confirmó que fue despertado por gritos alrededor de las 2:20 a.m. Corrió a la cubierta superior y encontró a Madison cubierta de sangre llorando y diciendo que Rachel se había caído. Miguel miró alrededor y no vio a nadie más. Madison señaló hacia el océano y dijo que Rachel había caído. Miguel notó varias cosas que lo preocuparon. Primero, la cantidad de sangre en Madison parecía excesiva para alguien que solo había intentado agarrar a una amiga que caía. Segundo, las manos de Madison tenían cortes profundos que parecían heridas defensivas. Tercero, había sangre en la barandilla de la cubierta que sugería algún tipo de lucha o impacto. Cuarto, la historia de Madison seguía cambiando ligeramente cada vez que la contaba. Pequeños detalles que no coincidían del todo. Cuando los investigadores procesaron el yate como escena del crimen el 20 de julio, encontraron evidencia que apoyaba múltiples teorías. Había sangre en la barandilla de la cubierta superior donde aparentemente Rachel cayó. Había huellas de manos ensangrentadas en la cubierta. Había una botella de tequila rota en la cubierta con sangre en los vidrios rotos. Había marcas de arrastre en la sangre sobre la cubierta, sugiriendo que alguien o algo había sido movido sobre la superficie. El análisis forense de la sangre confirmó que pertenecía tanto a Madison como a Rachel. La mayor parte de la sangre era de Rachel. La sangre en la botella rota era de Rachel. La sangre en las manos de Madison era su propia sangre. El patrón de sangre en la cubierta sugería que Rachel había sido herida en la cubierta superior antes de caer al agua. La pregunta era cómo se había lesionado Rachel y si fue accidental o intencional. La autopsia creó un problema adicional. El cuerpo de Rachel fue encontrado el 22 de julio, 3 días después de su muerte, por un barco pesquero a unas 8 millas de donde el yate había estado anclado. El cuerpo había estado en el agua durante días y estaba dañado por la exposición al océano. Pero la autopsia realizada por los peritos médicos mexicanos encontró varias lesiones significativas. Rachel tenía una fractura de cráneo en la parte posterior de la cabeza consistente, con un golpe de un objeto duro. Tenía heridas defensivas en los antebrazos y manos cortes y moretones, que sugerían que había intentado protegerse de algo. Tenía sangre en los pulmones indicando que estaba viva cuando ingresó al agua y se ahogó. La causa de muerte fue asfixia por inmersión, pero la manera de la muerte se registró como indeterminada pendiente de investigación. Los hallazgos de la autopsia contradijeron la versión de un simple accidente. Si Rachel solo se hubiera caído por la barandilla, no tendría heridas defensivas que sugirieran una lucha. Si solo se hubiera golpeado la cabeza al caer, el patrón de lesiones habría sido diferente. La evidencia sugería que algo violento había ocurrido en esa cubierta antes de que Rachel cayera al agua. Para el 23 de julio, 4 días después de la muerte de Rachel, los fiscales mexicanos habían desarrollado una teoría del caso.
Creían que Madison Parker y Rachel Torres habían tenido una discusión en la cubierta superior. La discusión se volvió física. Madison golpeó a Rachel con algo, posiblemente la botella de tequila, causando la lesión en la cabeza. Rachel intentó defenderse provocando los cortes en sus manos. Luego Madison empujó a Rachel por la barandilla hacia el océano. Madison se cortó las manos ya fuera en la lucha o al romper la botella. Carlos Monontoya fue testigo de parte del incidente, pero estaba protegiendo a Madison porque no quería responsabilidad por lo ocurrido en su yate. En la tarde del 23 de julio de 2019, Madison Parker fue formalmente acusada de homicidio culposo bajo la ley mexicana. El cargo alegaba que Madison había causado la muerte de Rachel mediante acciones imprudentes sin intención de matar. De ser condenada, Madison enfrentaba hasta 15 años en una prisión mexicana. Madison fue trasladada de la estación de policía a un centro de detención en Cabo San Lucas para esperar el juicio. Sus abogados presentaron de inmediato mociones para desestimar los cargos y solicitar la liberación bajo fianza. La fiscalía se opuso a ambas mociones, argumentando que Madison era un riesgo de fuga y que la evidencia apoyaba los cargos. Un juez programó una audiencia preliminar para el 5 de agosto, para determinar si había evidencia suficiente para proceder con la acusación. Cuando Rosa y Miguel Torres se enteraron de que Madison había sido acusada de matar a su hija, su dolor se transformó en ira. La joven a la que habían tratado como una segunda hija, que había estado en su mesa de cena cientos de veces y había sido la mejor amiga de Rachel desde la infancia, había matado a Rachel y luego mentido al respecto. No podían entenderlo. No podían aceptarlo. Pero las autoridades mexicanas tenían evidencia, y esa evidencia decía que Madison era responsable de la muerte de Rachel. Miguel Torres emitió un comunicado a través de su abogado exigiendo justicia para Rachel. Nuestra hermosa hija fue asesinada en ese yate. Madison Parker sabe lo que realmente ocurrió. Queremos la verdad. Queremos justicia. Rachel merecía regresar a casa con vida. Ahora solo queremos llevarla a casa para enterrarla y asegurarnos de que la persona responsable sea castigada. La familia Parker respondió a través de su propio abogado, manteniendo la inocencia de Madison. Madison Parker no mató a Rachel Torres, declaró Sarah Chen en una conferencia de prensa en San Antonio. Lo que ocurrió en ese yate fue un terrible accidente. Madison intentó salvar a su mejor amiga y falló. Ha sido traumatizada por esta experiencia y ahora está siendo victimizada nuevamente por un sistema legal mexicano que se apresuró a juzgar sin considerar toda la evidencia. Lucharemos contra estos cargos y probaremos la inocencia de Madison. La cobertura mediática del caso explotó después de que Madison fuera acusada. Los canales de noticias por cable cubrieron la historia constantemente, mostrando fotos de Madison y Rachel de las redes sociales, entrevistando a cualquiera que las conociera, especulando sobre lo que realmente había sucedido. El caso tenía todo lo que los medios amaban: mujeres jóvenes y atractivas, un yate de lujo, una muerte misteriosa, historias contradictorias y drama legal internacional. Las comunidades de True Crime en línea diseccionaron cada detalle. Hilos de Reddit acumularon miles de comentarios analizando la evidencia. Canales de YouTube dedicaron episodios enteros al caso. Se formaron grupos de Facebook con nombres como Justicia para Rachel y Liberen a Madison. Todos tenían una teoría. Algunos creían que Madison era una asesina a sangre fría que había escapado de un asesinato durante años y finalmente había sido atrapada. Otros creían que Madison era víctima de un juicio apresurado por parte de las autoridades extranjeras. Pocos permanecieron neutrales. La atención mediática fue una tortura para ambas familias. La familia Torres no podía llorar en privado mientras reporteros acampaban frente a su casa solicitando entrevistas. La familia Parker no podía apoyar a su hija sin ser acusada de proteger a una asesina. Las redes sociales se volvieron particularmente crueles, con desconocidos de ambos lados, enviando mensajes de odio a los familiares. Personas que nunca habían conocido a Madison o Rachel se sentían con derecho a juzgarlas, condenarlas y amenazarlas en línea.
A principios de agosto, el caso se había convertido en uno de los crímenes más comentados en Estados Unidos. Nancy Grace dedicó múltiples segmentos al caso insistiendo en que Madison era culpable. Dateline y 2020 enviaron productores a México y Texas para investigar. Podcast tras podcast cubrieron el caso, cada uno con su propia teoría sobre lo que realmente sucedió. Madison Parker era o bien una víctima inocente de la tragedia o una asesina privilegiada que pensaba que podía escapar impunemente. La audiencia preliminar del 5 de agosto se celebró en una sala de tribunales en Cabo San Lucas. Madison apareció esposada, vistiendo ropa sencilla de prisión, luciendo delgada y agotada. Había perdido aproximadamente 7 kilos desde su arresto. Sus padres, que habían viajado a México para la audiencia, lloraron al verla. La familia Torres también estuvo presente, sentada al lado opuesto de la sala, mirando a Madison con expresiones de dolor e ira. La fiscalía presentó su evidencia, la autopsia que mostraba la lesión en la cabeza de Rachel y sus heridas defensivas. La evidencia de sangre en el yate mostrando una lucha. El testimonio de Carlos sobre haber visto a Madison empujar a Rachel. El testimonio del capitán Miguel sobre Madison cubierta de sangre en exceso. Y las declaraciones inconsistentes de Madison sobre lo ocurrido. El fiscal argumentó que esta evidencia establecía claramente que Madison causó la muerte de Rachel mediante acciones imprudentes, al menos, y posiblemente con intención. La defensa argumentó que la evidencia era circunstancial y podía explicarse como un accidente. Sí hubo una lucha, pero fue Madison intentando salvar a Rachel de caer por la barandilla, no Madison atacando a Rachel. Sí, Madison empujó a Rachel según Carlos, pero fue un empujón leve durante una discusión, no un ataque violento con la intención de tirar a Rachel por la borda. Sí, Madison tenía algunas inconsistencias en su relato, pero estaba traumatizada y ebria, no mintiendo para encubrir un asesinato. Sarah Chen, la abogada principal de Madison, argumentó que las autoridades mexicanas tenían visión limitada del caso. Decidieron que Madison era culpable a pocas horas del incidente, y luego interpretaron cada evidencia para ajustarla a esa conclusión. Ignoraron explicaciones alternativas. No investigaron correctamente a Carlos Monontoya, cuya versión también había cambiado, y quien tenía un posible motivo para mentir y evitar responsabilidad. Se apresuraron a juzgar a una joven estadounidense traumatizada, en lugar de realizar una investigación completa. El juez Francisco Morales escuchó a ambas partes y revisó la evidencia. Al final de la audiencia dictaminó que había causa probable suficiente para proceder con la acusación. Madison permanecería bajo custodia mientras esperaba el juicio. Se negó la fianza por riesgo de fuga. Se fijó la fecha del juicio para el 15 de octubre de 2019. Madison se derrumbó llorando cuando el juez negó la fianza. Su madre Jennifer gritó: «Por favor, no hagan esto». Mientras los guardias sacaban a Madison de la sala, su padre, Robert, permaneció inmóvil con apariencia derrotada. Al otro lado de la sala, Rosa Torres también lloraba, pero por razones diferentes. Sintió cierto alivio de que Madison sería responsable, pero eso no devolvía a Rachel. Nada devolvería a Rachel. La batalla legal entre las dos familias había comenzado en serio. La familia Torres presentó una demanda por muerte injusta contra Madison Parker Carlos Monontoya y la compañía La Serena Yacht en un tribunal civil. Buscaban una compensación por la muerte de Rachel y querían asegurarse de que incluso si el caso penal fracasaba, hubiera algún tipo de responsabilidad. La familia Parker, ya devastada financieramente por los honorarios legales de Madison, ahora enfrentaba un posible juicio civil de varios millones de dólares. La relación entre ambas familias, que había sido cercana durante casi 2 décadas, quedó completamente destruida. No podían hablar entre ellos sin la presencia de abogados. Las viejas fotos de Madison y Rachel juntas, antes recuerdos preciados, se convirtieron en evidencia dolorosa en los procedimientos legales. Los amigos en común de la familia se vieron obligados a tomar partido, dividiendo aún más a la comunidad de San Antonio, que alguna vez acogió a ambas chicas. A medida que agosto se convirtió en septiembre, Madison permaneció en el centro de detención de Cabo San Lucas. Estaba alojada en una sección para reclusos extranjeros
en su mayoría estadounidenses y canadienses, esperando juicio por delitos relacionados con drogas o conducción bajo los efectos del alcohol. Sus días consistían en breves reuniones con sus abogados, llamadas limitadas a casa, y largas horas sola en su celda pensando en lo ocurrido y cómo su vida se había derrumbado por completo. Madison luchaba con una depresión y culpas severas. Incluso si era legalmente inocente, se sentía responsable de la muerte de Rachel. Debería haber detenido a Rachel de beber tanto. Debería haber mantenido a Rachel alejada de la barandilla. Debería haber sujetado el brazo de Rachel con más firmeza cuando comenzó a caer. La culpa era aplastante. Dejó de comer regularmente y tuvo que ser monitoreada por riesgo de autolesión. La familia Parker la visitaba tan a menudo como las autoridades mexicanas lo permitían, generalmente una vez por semana. Cada visita era desgarradora. Madison se deterioraba físicamente y emocionalmente. Continuaba disculpándose con sus padres por haberlos puesto en esa situación, por haberles costado sus ahorros en honorarios legales, por destruir sus vidas. Sus padres trataban de mantenerse fuertes y positivos, insistiendo en que la verdad saldría a la luz, y que Madison sería liberada, pero apenas podían sostenerse. Mientras tanto, la familia Torres enterró a Rachel el 17 de agosto de 2019, en un cementerio de San Antonio. Cientos de personas asistieron al funeral, compañeros de la escuela de enfermería, colegas de la clínica médica, amigos de la iglesia, familiares de México. El ataúd cerrado de Rachel estaba cubierto de rosas blancas. Fotos exhibidas alrededor de la funeraria mostraban a Rachel en cada etapa de su vida: bebé, niña, adolescente y joven que nunca llegó a cumplir su potencial. El padre Antonio dio el elogio hablando sobre la bondad de Rachel, su dedicación a la enfermería, su amor por la familia. Habló sobre la tragedia de una vida truncada, el dolor de los padres que pierden un hijo, la pérdida para la comunidad de una joven, con tanto por ofrecer al mundo. No mencionó a Madison por su nombre, pero habló de justicia y verdad, y de su fe en que Dios garantizaría a ambos. Rosa Torres estaba tan abrumada por el dolor que se desplomó durante el funeral y tuvo que ser llevada al hospital para observación. Miguel Torres permaneció estoico aceptando las condolencias, pero todos podían ver que estaba roto por dentro. David, el hermano de Rachel, dio una breve declaración a los medios afuera de la funeraria. «Mi hermana era la mejor persona que conocí», dijo con voz quebrada. «No merecía lo que le pasó. No descansaremos hasta obtener justicia para Rachel». El funeral fue ampliamente cubierto por los medios, con helicópteros de noticias filmando la procesión hacia el cementerio. Cada estación local de televisión en San Antonio transmitió cobertura en vivo. Los medios nacionales emitieron segmentos sobre la vida y la muerte de Rachel. El caso permaneció en la conciencia pública, con nuevos desarrollos reportados a diario y especulación interminable sobre lo que ocurriría en el juicio. A medida que avanzaba septiembre, ambos equipos legales se prepararon para el juicio. La fiscalía convocó a expertos forenses adicionales para testificar sobre la evidencia de sangre y las lesiones de Rachel. Volvieron a interrogar a todos los testigos para asegurar sus testimonios. Prepararon cronogramas detallados y diagramas del yate para mostrar al jurado. Estaban seguros de tener suficiente evidencia para condenar a Madison, al menos por homicidio culposo. El equipo de defensa trabajó con igual empeño. Contrataron a sus propios expertos forenses para ofrecer interpretaciones alternativas de la evidencia. Investigaron el historial de Carlos Monontoya y descubrieron que había sido demandado 2 veces anteriormente por invitados lesionados en sus yates, lo que sugería un patrón de negligencia en el suministro excesivo de alcohol y en no garantizar la seguridad de los invitados. Prepararon testimonios de amigos y familiares de Madison sobre su carácter y su relación con Rachel. Desarrollaron una estrategia enfocada en crear duda razonable. Sarah Chen también comenzó a explorar la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad. Privadamente creía que Madison probablemente era culpable en algún nivel, aunque fuera solo por negligencia y no por daño intencional. La evidencia era dañina y un jurado mexicano podría no ser comprensivo con una joven estadounidense adinerada que vino a su país y alguien terminó muerto.
Chen había visto suficientes casos internacionales para saber que los estadounidenses a menudo recibían un trato severo en tribunales extranjeros. Chen se acercó a los fiscales sobre un acuerdo a finales de septiembre. ¿Considerarían reducir el cargo a un delito menor a cambio de que Madison se declarara culpable y aceptara responsabilidad? Los fiscales mostraron interés, pero dejaron claro que los términos serían duros. Madison tendría que declararse culpable de homicidio culposo, aceptar una sentencia de al menos 5 años en una prisión mexicana y dar una declaración completa sobre lo que realmente sucedió en el yate. Cuando Chen presentó esta opción a Madison y su familia quedaron horrorizados. Madison insistió en que era inocente de cualquier crimen más allá de no haber podido salvar a su amiga. 5 años en una prisión mexicana por un accidente era injusto. Robert Parker dijo absolutamente que no. Lucharían en el tribunal y probarían la inocencia de Madison. Chen les advirtió que luchar y perder significaría que Madison podría recibir los 15 años completos. Tras mucha discusión, la familia decidió rechazar el acuerdo y proceder a juicio. La familia Torres, al enterarse de las discusiones sobre el acuerdo, se indignó de que siquiera se considerara una sentencia tan leve. A través de su abogado presionaron a los fiscales mexicanos para que no ofrecieran ningún acuerdo. Querían que Madison enfrentara la máxima pena. Querían un juicio donde se presentara toda la evidencia y finalmente saliera a la luz la verdad. Querían que el mundo viera lo que Madison había hecho a su hija. A principios de octubre, a medida que se acercaba la fecha del juicio, ambas partes sabían que este caso determinaría no solo el futuro de Madison, sino que también serviría como un ajuste de cuentas final sobre lo ocurrido en ese yate. La verdad, fuera cual fuera, había sido oscurecida por testimonios contradictorios, evidencia comprometida y el caos natural de un evento traumático. El juicio sería la última oportunidad de encontrar claridad en la oscuridad. El 15 de octubre de 2019, llegó con intensa cobertura mediática. El juicio se celebró en una corte en Cabo San Lucas, con procedimientos en español traducidos para Madison y sus abogados. La familia Torres voló a México para el juicio, decidida a que se hiciera justicia. La familia Parker también estuvo presente, igualmente determinada a ver a Madison liberada. El caso de la fiscalía se presentó durante 4 días. Llamaron al capitán Miguel Sánchez como su primer testigo. Miguel testificó sobre cómo fue despertado por gritos, encontró a Madison cubierta de sangre, sus declaraciones iniciales confusas y la extensa evidencia de sangre en la cubierta. Miguel fue un testigo eficaz, calmado y detallado, sin sesgo aparente contra Madison. Luego la fiscalía llamó a Carlos Monontoya. Su testimonio fue la pieza central del caso. Testificó que Madison y Rachel habían estado discutiendo en la cubierta superior. Describió haber visto a Madison empujar a Rachel durante la discusión. Explicó cómo Rachel cayó por la barandilla de espaldas. Confirmó que Madison intentó agarrar a Rachel de inmediato, pero falló. Su testimonio fue dañino y específico. Durante el contrainterrogatorio, Sarah Chen atacó la credibilidad de Carlos. Señaló que su relato había cambiado respecto a su declaración inicial a la policía. Presentó evidencia de las demandas previas contra él por lesiones de invitados en sus yates. Sugirió que Carlos tenía un motivo financiero para culpar a Madison, en lugar de aceptar que la negligencia en su yate contribuyó a la muerte de Rachel. Pero Carlos se mantuvo calmado bajo presión, insistiendo en que su testimonio era veraz. La fiscalía llamó a expertos forenses que testificaron sobre las lesiones de Rachel. La herida en la cabeza era consistente con haber sido golpeada por un objeto duro, posiblemente la botella de tequila rota encontrada en la cubierta. Las heridas defensivas indicaban que Rachel intentaba protegerse de un ataque. El ahogamiento demostraba que Rachel estaba viva y consciente cuando entró al agua. Todo esto, según el experto, era más consistente con un asalto que con una simple caída. El perito médico que realizó la autopsia de Rachel testificó sobre sus hallazgos. Afirmó que según el patrón de lesiones, lo más probable es que Rachel hubiera recibido un golpe por la espalda causando la fractura de cráneo y luego cayera o fuera empujada al océano mientras aún estaba consciente. Este testimonio fue devastador.
Rosa Torres lloró durante toda la declaración del perito médico, al escuchar los detalles de los últimos momentos de su hija. La fiscalía descansó su caso después de 4 días. Habían presentado una narrativa clara. Madison y Rachel discutieron mientras estaban ebrias. La discusión se volvió física. Madison golpeó a Rachel causando una lesión en la cabeza. Madison empujó a Rachel por la barandilla. Rachel se ahogó. Madison mintió al respecto para evitar responsabilidades. La evidencia respaldaba esta teoría y la fiscalía estaba segura. El caso de la defensa comenzó el 5º día. Sarah Chen llamó a testigos de carácter que testificaron sobre la relación de Madison con Rachel. Amigos de San Antonio describieron a las 2 chicas como inseparables desde la infancia, más como hermanas que como amigas. La madre de Madison testificó entre lágrimas sobre cómo Madison amaba a Rachel como a una hermana y estaba completamente devastada por su muerte. Exprofesores y empleadores anteriores describieron a Madison como amable, responsable y no violenta. Luego, la defensa llamó a sus propios expertos forenses, quienes ofrecieron interpretaciones alternativas de la evidencia. Su experto testificó que la herida en la cabeza de Rachel podría haberse causado al golpear la barandilla o el lateral del yate, cuando cayó, no necesariamente por haber sido golpeada con la botella. Las heridas defensivas podrían haber ocurrido cuando Madison intentó agarrar a Rachel, y ambas lucharon mientras Rachel se inclinaba sobre el borde. El patrón de sangre podría explicarse por una caída accidental más que por un asalto. Sarah Chen también llamó a testigos que testificaron sobre el consumo de alcohol en el yate. La cocinera declaró que se habían servido múltiples botellas de tequila, vino y otros licores durante la noche. Las parejas estadounidenses testificaron que todos estaban muy ebrios hacia la medianoche. La defensa argumentó que las 3 personas en la cubierta superior estaban muy intoxicadas, lo que llevó a juicio deteriorado, pérdida de equilibrio y consecuencias trágicas. El momento más dramático de la defensa llegó cuando Madison subió al estrado para testificar en su propia defensa. Esto era arriesgado ya que la exponía al contrainterrogatorio de la fiscalía. Pero Chen creía que el jurado necesitaba escuchar directamente de Madison para comprender que se trataba de un accidente, no de un crimen. Madison testificó durante 3 horas. Describió su amistad de toda la vida con Rachel, su vínculo cercano, cuánto significaba Rachel para ella. Explicó que sí, ella y Rachel habían estado discutiendo esa noche por algo trivial. Ni siquiera recordaba qué. Ambas estaban muy ebrias. Rachel se levantó y caminó hacia la barandilla. Madison la siguió porque estaba preocupada porque Rachel estuviera tan cerca del borde estando intoxicada. Según el testimonio de Madison, sí tocó el hombro de Rachel durante la discusión, quizá incluso la empujó ligeramente por frustración, pero no fue un empujón violento con intención de hacerle daño. Rachel ya se apoyaba contra la baja barandilla. Cuando Madison la tocó, Rachel perdió el equilibrio y comenzó a inclinarse hacia atrás. Madison extendió la mano para agarrarla, pero solo logró sujetarle el brazo por un segundo, antes de que Rachel cayera. Madison intentó desesperadamente sostenerla, pero no pudo. Rachel cayó al oscuro océano. Madison testificó que entró inmediatamente en pánico y corrió a diferentes partes de la cubierta tratando de ver a Rachel en el agua. Recordó haberse cortado las manos, pero no sabía con qué. Recordó gritar pidiendo ayuda. Recordó que apareció el capitán Miguel. Todo lo que ocurrió después fue un borrón de horror y shock. Insistió repetidamente en que nunca tuvo intención de lastimar a Rachel, que daría cualquier cosa por haberla salvado, y que este fue el peor accidente de su vida. El contrainterrogatorio de la fiscalía a Madison fue brutal. El fiscal Hernando Vázquez señaló cada inconsistencia en las diversas declaraciones de Madison a la policía. Preguntó por qué Madison no podía recordar detalles claves si esto era realmente un accidente, y no un crimen que intentaba ocultar. Preguntó por qué había tanta sangre si solo se trataba de una simple caída. Preguntó por qué el testimonio de Carlos sobre haber presenciado un empujón era diferente de la versión de Madison. Madison luchó durante el contrainterrogatorio. Se volvió emocional y defensiva. Admitió que no podía explicar todos los detalles porque estaba ebria y traumatizada.
Insistió en que Carlos debía haber visto mal las cosas porque era oscuro, y él también estaba ebrio. Mantuvo que nunca lastimó a Rachel intencionalmente, pero su testimonio no fue tan convincente bajo presión como esperaba la defensa. La defensa descansó después de 6 días de testimonio. Ambos lados presentaron sus alegatos finales el 7º día. El fiscal Vázquez argumentó que la evidencia mostraba claramente que Madison causó la muerte de Rachel mediante acciones imprudentes como mínimo. Dijo al jurado que aunque Madison no tuviera intención de matar a Rachel, se comportó de manera peligrosa que resultó en la muerte de Rachel, lo cual cumple con la definición legal de homicidio culposo bajo la ley mexicana. Pidió al jurado responsabilizar a Madison y darle justicia a la familia Torres. El alegato final de Sarah Chen se centró en la duda razonable. Argumentó que la fiscalía no había probado más allá de toda duda razonable que Madison cometiera un delito. Un accidente incluso trágico no es un crimen. 2 amigas ebrias discutiendo no es un crimen. Que una de ellas cayera por la borda no es un crimen a menos que se pueda probar intención o extrema negligencia. Y la fiscalía no había hecho eso. Sarah Chen pidió al jurado que considerara que Madison ya había sido castigada lo suficiente al perder a su mejor amiga y vivir con esa culpa para siempre. El jurado, compuesto por 6 ciudadanos mexicanos, deliberó durante 2 días. Durante ese tiempo, Madison permaneció en su celda de detención sin poder comer ni dormir. La familia Parker se alojó en un hotel cerca del tribunal esperando ansiosamente. La familia Torres también esperaba rezando por justicia. Los medios acamparon frente al tribunal transmitiendo en vivo mientras el jurado deliberaba. El 24 de octubre de 2019, el jurado llegó a un veredicto. Todos se reunieron en la sala. Madison fue llevada vistiendo la misma ropa que había usado durante todo el juicio ahora, colgando holgadamente sobre su delgado cuerpo. Las familias tomaron sus posiciones en lados opuestos de la sala. El juez leyó el veredicto en español. Luego el traductor lo repitió en inglés. En el cargo de homicidio culposo, el jurado declaró a Madison Parker no culpable. La sala estalló. Jennifer Parker gritó de alivio y alegría. Robert Parker se desplomó en su asiento sollozando. Madison permaneció congelada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sarah Chen abrazó a su clienta con lágrimas corriendo por su rostro. Al otro lado de la sala, Rosa Torres dejó escapar un lamento angustiado. Miguel Torres se levantó gritando, «No, no, no en español e inglés». David Torres tuvo que ser retenido por seguridad mientras se lanzaba hacia Madison gritando que era una asesina. El juez golpeó su mazo repetidamente llamando al orden. Explicó que el jurado encontró duda razonable sobre si las acciones de Madison alcanzaban el nivel de culpabilidad penal. Aunque la evidencia mostraba que las acciones de Madison contribuyeron a la muerte de Rachel, el jurado creyó que era más consistente con un accidente trágico que con un crimen. Madison estaba libre para irse. Madison fue liberada de custodia ese mismo día. Sus padres, tras firmar documentos y recoger sus pertenencias, la sacaron rápidamente del tribunal por una entrada lateral para evitar a los medios. Condujeron directamente al aeropuerto y tomaron el primer vuelo disponible de regreso a Texas. Dentro de 6 horas de haber sido absuelta, Madison estaba de nuevo en suelo estadounidense. La familia Torres ofreció una conferencia de prensa afuera del tribunal, devastada por el veredicto. Rosa Torres, apenas capaz de hablar entre lágrimas, dijo, «Hoy no se hizo justicia. Mi hija fue asesinada y nadie será responsabilizado. Nunca lo aceptaremos. Continuaremos luchando por Rachel de todas las maneras posibles». Miguel Torres fue más directo. «Madison Parker mató a nuestra hija. El jurado cometió un error terrible. Nosotros conocemos la verdad. Madison conoce la verdad. Algún día tendrá que responder por lo que hizo». El veredicto fue inmediatamente controvertido. Los expertos legales estaban divididos sobre si el jurado había tomado la decisión correcta basada en la evidencia. La cobertura mediática se dividió entre quienes creían que Madison se había salido con la suya tras un asesinato y quienes pensaban que había sido absuelta correctamente de un accidente trágico. Las redes sociales explotaron con opiniones de ambos lados. La demanda civil presentada por la familia Torres contra Madison
continuó a pesar de la absolución penal. En el tribunal civil, el estándar de prueba es más bajo preponderancia de evidencia, en lugar de más allá de toda duda razonable. La familia Torres creía que aún podían responsabilizar financieramente a Madison, incluso si evitaba el castigo penal. El juicio civil se celebró en San Antonio en marzo de 2020. El abogado de la familia Torres argumentó que el comportamiento imprudente de Madison, incluido el consumo excesivo de alcohol y la confrontación física con Rachel mientras estaban en el yate, causó directamente la muerte de Rachel. Incluso si no era un crimen, fue negligencia que hacía a Madison responsable de los daños. El abogado de Madison argumentó que Madison también era víctima de un accidente trágico y no debía ser considerada responsable. El dueño del yate, Carlos Monontoya, y su compañía debían ser responsables por proveer alcohol en exceso y no garantizar la seguridad de los invitados, incluyendo tener barandillas adecuadas en la cubierta superior. En abril de 2020, un jurado de Texas encontró a Madison 60% responsable de la muerte de Rachel y a la compañía de Carlos Monontoya 40% responsable. Se otorgaron a la familia Torres $2 millones en indemnización. La parte de Madison en la sentencia fue de $192 millones. Su familia no tenía ese dinero. Ya habían gastado más de $200,000 en honorarios legales para el caso penal. Eventualmente tendrían que declararse en bancarrota. La sentencia no podía devolver a Rachel, pero proporcionó cierta sensación de que Madison estaba siendo responsabilizada. La familia Torres utilizó parte del dinero del acuerdo para establecer un fondo de becas en nombre de Rachel para estudiantes de enfermería en la Universidad de Texas en San Antonio. Querían que el legado de Rachel fuera ayudar a otros tal como ella había planeado como enfermera. La relación entre ambas familias nunca se recuperó. Vivían en la misma ciudad, pero existían en mundos completamente separados. Cuando ocasionalmente se cruzaban en eventos de amigos en común, no hablaban. El dolor era demasiado profundo, la ira demasiado intensa. Dos familias que alguna vez fueron tan cercanas, ahora estaban permanentemente divididas por la tragedia. Madison regresó a San Antonio, pero luchó por reconstruir su vida. Fue absuelta, pero no reivindicada ante los ojos de muchos. Las personas que creían que era culpable la trataron con hostilidad. Recibió amenazas de muerte en redes sociales. No pudo recuperar su antiguo empleo en el asador. Los posibles empleadores buscaban su nombre en Google y encontraban miles de artículos sobre el caso. Se volvió prácticamente desempleable en San Antonio. Madison también sufrió un trauma psicológico severo. Tenía pesadillas constantes, siempre el mismo sueño de intentar agarrar el brazo de Rachel y fallar. Desarrolló ansiedad y depresión. Comenzó terapia, pero le costaba hablar sobre lo sucedido. Se sentía culpable por haber sobrevivido cuando Rachel murió. Se sentía culpable por haber puesto a su familia en ruina financiera. Se sentía culpable por estar ebria y descuidada. La culpa la consumía. A finales de 2020, Madison se mudó a Houston para intentar empezar de nuevo en un lugar donde no fuera reconocida de inmediato. Cambió su apariencia cortándose y tiñéndose el cabello. Encontró trabajo como cajera en un supermercado bajo un gerente que o no conocía o no le importaba su pasado. Vivía sola en un pequeño apartamento. Rara vez salía socialmente. Mantenía contacto con su familia, pero los veía con poca frecuencia. Para 2021, Madison había desaparecido en gran medida de la vista pública. Eliminó todas sus cuentas de redes sociales. Rechazó solicitudes de entrevistas de medios y creadores de contenido de true crime. Quería estar sola para vivir tranquilamente con su culpa y trauma. Las pocas personas que sabían dónde estaba decían que solo intentaba sobrevivir, trabajar, asistir a terapia y tratar de encontrar algo de paz. La familia Parker también sufrió tras los acontecimientos. Los honorarios legales y la sentencia civil los llevaron a la bancarrota. Robert tuvo que vender su casa y se mudaron a un alquiler más pequeño. Jennifer desarrolló problemas de salud por el estrés. Los hermanos de Madison continuaron con sus carreras militares, pero se preocuparon constantemente por su hermana y sus padres.
La familia que había sido estable y acomodada antes del viaje en el yate, ahora estaba rota financiera y emocionalmente. La familia Torres enfrentó su dolor enfocándose en la memoria de Rachel. Asistieron a todas las ceremonias de becas donde se otorgaba la beca en nombre de Rachel a estudiantes de enfermería merecedores. Abogaron por regulaciones de seguridad en yates, promoviendo barandillas más altas y mejores medidas de seguridad en embarcaciones recreativas. Dieron entrevistas a los medios sobre conducción bajo los efectos del alcohol y seguridad en el agua. No podían devolver a Rachel, pero podían intentar prevenir que otras familias sufrieran tragedias similares. Rosa Torres nunca se recuperó completamente de la pérdida de Rachel. Recibió consejería extensa por duelo, pero la pérdida de su única hija dejó un vacío permanente en su vida. Mantuvo la habitación de Rachel exactamente como estaba el día que Rachel partió hacia México. Visitaba la tumba de Rachel al menos 2 veces por semana. Decía a la gente que un padre nunca debería sobrevivir a su hijo, que no hay recuperación de ese tipo de pérdida. Miguel Torres canalizó su dolor en ira contra el sistema judicial. Creía que Madison literalmente se había salido con la suya con un asesinato, porque era una joven blanca estadounidense bonita, con suficiente dinero para buenos abogados. Daba discursos sobre reformar la persecución internacional de crímenes y eliminar los privilegios que la riqueza y la nacionalidad proporcionan en los procedimientos legales. Nunca aceptaría que la muerte de Rachel fuera solo un accidente. David Torres, el hermano menor de Rachel, luchó con rabia y depresión tras la muerte de su hermana. Abandonó la universidad un semestre. Se metió en peleas en bares cuando le preguntaban por Rachel. Eventualmente volvió a la escuela y terminó su carrera, pero era una persona cambiada, más dura y cínica. Se tatuó el nombre de Rachel en el brazo como un recordatorio permanente de lo que había perdido. El caso perdió atención nacional hacia 2022, reemplazado por nuevas tragedias y escándalos. Pero en San Antonio, la historia de Madison Parker y Rachel Torres seguía siendo tema de conversación. La gente aún debatía sobre lo que realmente ocurrió en ese yate. La gente aún discutía si el veredicto fue justo. El caso se convirtió en parte de la ley local, un ejemplo preventivo sobre depredadores adinerados, viajes internacionales, consumo de alcohol, y cuán rápido puede cambiar la vida. 5 años después de la muerte de Rachel, en julio de 2024, un periodista intentó contactar a Madison para un artículo retrospectivo sobre el caso. Madison declinó a través de su abogado. La breve declaración que proporcionó decía: «Lo que le pasó a Rachel me perseguirá por el resto de mi vida. Pienso en ella todos los días. Ojalá hubiera podido salvarla. Ojalá hubiera tomado decisiones diferentes esa noche. Nada de lo que diga la devolverá ni aliviará el dolor de su familia. Solo quiero vivir tranquilamente y honrar la memoria de Rachel, intentando ser una mejor persona que la que fui esa noche». La familia Torres también declinó participar en el artículo retrospectivo, pero su abogado emitió una declaración. La familia Torres continúa lamentando la pérdida de Rachel. Creen que la justicia no se cumplió en el caso penal y que la verdad sobre lo sucedido en ese yate nunca se contó por completo. Nunca aceptarán la versión de Madison Parker sobre los hechos. Siguen honrando la memoria de Rachel a través del fondo de becas y el trabajo de advocacy. Rachel nunca será olvidada. Carlos Monontoya resolvió la demanda civil contra su compañía y operación del yate por un monto no revelado. Continuó operando alquileres de yates de lujo en Cabo San Lucas, pero implementó nuevas medidas de seguridad, incluyendo barandillas más altas, sesiones de seguridad obligatorias y límites en el servicio de alcohol. Nunca volvió a discutir públicamente el caso en detalle después de que concluyeron los juicios. El incidente no pareció dañar significativamente su negocio, ya que los turistas adinerados continuaron alquilando sus yates. El caso de Madison Parker y Rachel Torres se erige como una tragedia moderna que plantea incómodas preguntas sobre la justicia, la verdad y la responsabilidad. ¿Qué ocurrió realmente en ese yate? ¿Madison Parker dañó deliberadamente a su mejor amiga? ¿O la muerte de Rachel Torres fue un trágico accidente causado por el alcohol y el mal juicio?
El sistema legal emitió veredictos, pero la verdad solo la conocen 3 personas: Madison, Rachel y Carlos, y Rachel nunca podrá contar su versión de los hechos. La historia también resalta las complejidades de la jurisdicción internacional, cuando estadounidenses son acusados de crímenes en el extranjero. Madison Parker enfrentó un proceso en un sistema legal extranjero con estándares y procedimientos diferentes a los que hubiera tenido en Texas. Algunos argumentan que esto resultó en un juicio más justo, mientras que otros sostienen que se le negaron derechos que habría tenido en Estados Unidos. De cualquier forma, el caso demostró los riesgos que enfrentan los estadounidenses al viajar al extranjero, especialmente cuando el alcohol y actividades riesgosas están involucrados. La cultura de exceso y indulgencia en los yates también fue objeto de escrutinio. El yate de Carlos Monontoya era una fiesta flotante donde los invitados ricos podían beber cuanto quisieran con mínima supervisión o medidas de seguridad. Las bajas barandillas que permitieron que Rachel cayera eran técnicamente legales, pero obviamente peligrosas, especialmente para invitados ebrios. Tras la muerte de Rachel, se hicieron llamados a regulaciones más estrictas sobre yates recreativos en aguas mexicanas, aunque pocos cambios significativos se implementaron. Quizá el aspecto más doloroso del caso es cómo destruyó no solo a 2 jóvenes, sino a 2 familias enteras. Los Parker y los Torres habían sido tan cercanos durante tanto tiempo. Sus hijas eran mejores amigas que se querían como hermanas. Ese amor y conexión hicieron la tragedia aún más devastadora. No solo perdieron a Rachel, sino también la amistad, la historia compartida y el vínculo entre familias que las había sostenido durante años. Madison Parker vivió, pero perdió todo lo que hacía significativa su vida. Perdió a su mejor amiga, su reputación, sus perspectivas de carrera, su seguridad financiera, su salud mental y su sensación de seguridad en el mundo. Fue absuelta, pero muchos la sospecharán por siempre de haber matado a Rachel. Nunca podrá escapar de lo sucedido, reconstruir verdaderamente su vida ni encontrar paz. En cierto modo, el destino de Madison podría ser peor que la muerte. Vivir con la culpa y el trauma para siempre. Rachel Torres perdió su futuro. Tenía 23 años a meses de graduarse en enfermería con ofertas de trabajo esperando. Tenía toda una vida por delante, planes para ayudar a niños enfermos, sueños de viajar, esperanzas de casarse y formar una familia algún día. Todo eso terminó en el oscuro Océano Pacífico el 19 de julio de 2019. Nunca pudo cumplir su potencial, nunca se convirtió en la persona que estaba destinada a ser. Su muerte robó al mundo todo el bien que habría hecho. El caso nos obliga a confrontar difíciles verdades sobre la amistad, la confianza y la delgada línea entre diversión y fatalidad. Madison y Rachel confiaron en Carlos Monontoya, porque parecía legítimo, adinerado y generoso. Subieron a su yate porque la oportunidad parecía increíble. Bebieron en exceso porque eso es lo que se hace en vacaciones. Discutieron porque eso es lo que a veces hacen las amigas después de beber demasiado. Y luego, en un instante, todo salió mal. ¿Se podría haber prevenido esto? Obviamente sí, de innumerables maneras. Si Madison y Rachel hubieran investigado más a fondo a Carlos, antes de aceptar su invitación, si hubieran llevado a otros amigos por seguridad, si hubieran bebido menos esa noche, si hubiera habido barandillas más altas en el yate, si Carlos hubiera intervenido antes en la discusión, si Madison hubiera sujetado físicamente a Rachel para mantenerla alejada del borde, si cualquiera de un centenar de pequeñas decisiones hubiera sido diferente, Rachel seguiría viva. Pero esa es la naturaleza de la tragedia. Resulta de una cascada de pequeñas decisiones que parecen razonables en el momento, pero que llevan a consecuencias irreversibles. Madison y Rachel tomaron decisiones que miles de jóvenes toman cada año: aceptar invitaciones de hombres adinerados, viajar a países extranjeros, beber en exceso durante las vacaciones, asumir riesgos porque se sentían invencibles. La mayoría de las veces, esas decisiones solo llevan a resacas y fotos embarazosas, pero a veces llevan a la muerte. La historia de Madison Parker y Rachel Torres
Trata en última instancia sobre la fragilidad de la vida y la permanencia de las consecuencias. Dos amigas fueron en un viaje en yate, que debería haber sido la aventura de su vida. En cambio, se convirtió en una pesadilla que destruyó múltiples vidas y dejó preguntas que nunca se responderán completamente. Rachel está muerta. Madison está destrozada. Dos familias están devastadas. Y nos quedamos preguntándonos qué ocurrió realmente en esos últimos momentos antes de que Rachel Torres cayera por esa barandilla al oscuro océano. El yate La Serena sigue operando frente a la costa de Cabo San Lucas. La villa donde Madison y Rachel se alojaron la primera noche sigue siendo rentada a turistas. El océano donde Rachel se ahogó continúa atrayendo a vacacionistas que nadan y juegan sin pensar en la joven cuyo cuerpo flotó en esas aguas. La vida continúa para todos, excepto para Rachel, que permanece congelada a los 23 años, y para Madison, que sigue atrapada en aquella terrible noche. Algunas tragedias tienen villanos claros y lecciones evidentes. Esta solo tiene dolor, pérdida y preguntas sin respuesta. Madison Parker asesinó a su mejor amiga, Rachel Torres, murió en un trágico accidente. ¿Se hizo justicia o se negó? Cada persona que examine la evidencia llegará a su propia conclusión, pero ninguna conclusión puede cambiar lo que ocurrió. Dos amigas fueron a México, solo una regresó viva, y esa realidad perseguirá a todos los involucrados para siempre. La familia Torres continúa visitando la tumba de Rachel cada semana colocando flores frescas y hablando con su hija sobre lo que se perdió en el mundo. Le cuentan sobre los beneficiarios de su beca, sobre eventos familiares que habría disfrutado, sobre cuánto la extrañan. Le dicen que no han olvidado lo que pasó, que aún luchan por ella. Le dicen que la aman. Madison Parker, donde quiera que esté ahora, carga con su propio peso. Sabe lo que pasó en ese yate, incluso si la verdad completa nunca salió a la luz en el tribunal. Vive con el conocimiento de que sus acciones, cualesquiera que hayan sido, contribuyeron a la muerte de su mejor amiga. Vive con el odio de personas que creen que ella es una asesina. Vive con el trauma de esa noche reproduciéndose sin fin en su mente. Vive con la culpa que nunca la abandonará. Dos chicas de Texas, mejores amigas desde el kinder, fueron en un yate a México buscando aventura y lujo. Encontraron muerte, destrucción y pérdida que se extiende en el tiempo, afectando a todos los que las conocieron. Esta es su historia, o al menos tanto como se puede contar. La verdad completa murió con Rachel Torres en el Océano Pacífico el 19 de julio de 2019. El resto de nosotros solo podemos observar los restos y tratar de entender cómo la amistad, la confianza y la alegría se convirtieron en tragedia, trauma y preguntas eternas. La justicia puede haberse servido en la corte, o puede que se haya negado. De cualquier forma, nada puede revertir lo que pasó. Nada puede devolver a Rachel a su familia. Nada puede restaurar la inocencia de Madison legal o moralmente. Nada puede reparar a las familias que fueron destruidas. El caso está cerrado, pero el dolor continúa. La historia ha terminado, pero las consecuencias perduran para siempre. Y en algún lugar de Texas, dos familias que alguna vez celebraron las fiestas juntas, ahora viven vidas separadas, unidas únicamente por la tragedia compartida y las diferencias irreconciliables sobre lo que realmente ocurrió cuando dos amigas fueron a México y solo una regresó viva.